el caso de una paciente femenina de 14 años que tuvimos hospitalizada el mes pasado en nuestra institución. Una paciente que consultó por un cuadro de 3 días de evolución consistente en cefalea holocraniana asociada a picos febriles cuantificados en 38.5. Llamaba la atención a la revisión por sistemas, un cuadro de 8 meses de dolor abdominal a nivel de mi abdomen inferior izquierdo, el cual se exacerbaba con la ingesta de alimentos asociado a pérdida de peso. La paciente no tenía ningún antecedente de importancia de ella ni antecedentes familiares. Al examen físico, la paciente tenía una caquexia generalizada, tenía un abdomen con una masa palpable a nivel del flanco y la fosa ilíaca izquierda, sin evidencia de signos de irritación peritoneal. Cabe aclarar que la paciente no tenía alteración en su tránsito gastrointestinal. Al ingreso, dado los hallazgos al examen físico, se consideró realizar una tomografía de abdomen contrastado. Ahí, como ven en la imagen, en la parte del colon descendente se evidenció una zona de engrosamiento focal en el tercio inferior del colon con una zona de transición estrecha. Esta la leían que se asociaba a extracción de la grasa adyacente y un engrosamiento irregular del peritoneo posterior adyacente que aparentaba ser de aspecto infiltrativo. Adicionalmente, por estos hallazgos se consideró realizar estudios de extensión, una tomografía de tórax que no evidenciaba adenomegalias mediastinales, ni tampoco imágenes que sospecharan metástasis pulmonar. Marcadores tumorales que se encontraban dentro de límites normales. Se consideró llevar por los hallazgos a la paciente una laparoscopia diagnóstica con evidencia de una lesión infiltrativa a nivel del colon descendente de aproximadamente 5 centímetros, friable no circunscrita, que estaba cubierta por epiplón, y adicionalmente un tumor que se extendía y que comprometía el peritoneo a nivel de la fosa ilíaca izquierda y de la pelvis, con líquido libre en fondo de saco. Estudios endoscópicos, una endoscopia dentro de límites normales y una colonoscopia que evidenciaba una lesión exofítica a 25 centímetros del reborde anal, la cual se extendía hacia distal 10 centímetros, que generaba como tal una estenosis con una disminución de la luz del 80% y que no era franqueable ni permitía el paso más allá del colon. Se tomaron biopsias, se recibió el reporte de la patología, llamaba la atención que aunque la endoscopia macroscópicamente se veía normal, se encontró gastritis crónica antral asociada a actividad por Helicobacter pylori y adicionalmente a nivel del colon reportó un adenocarcinoma pobremente diferenciado con componente mucoproductor y células en anillo de sello extensamente ulcerado. Se corrió una inmunohistoquímica, la cual pues mostraba negatividad para inestabilidad de microsatélites como el MSH y el MLH y mostraba positividad para citoqueratina, MUC5, SATB2 y CDX2. Esta paciente fue valorada por oncología clínica. Se consideró que la paciente se encontraba en un estadio clínico inicial 4A, NXM0, indicaron inicio de esquema FOLFOX y actualmente la paciente ya completó segundo esquema FOLFOX, está en espera de realizar nuevas imágenes control para una segunda o una reestadificación realmente y determinar si bien se beneficia de un manejo quirúrgico. Entonces, si bien pues la patología maligna del colon es muy común en el adulto a nivel mundial, en los pacientes pediátricos es muy rara y constituye solo el 1% de todas las neoplasias. Se ha estimado una incidencia anual de aproximadamente 1 por 1 millón de personas en menores de 20 años y en pacientes de 15 a 29 años se ha descrito una incidencia hasta el 2.1%. Cabe resaltar que hasta el año 2022 se describió el caso de una paciente menor de 9 años que tenía un diagnóstico de un cáncer de colon. Entonces, pues si bien como les estoy comentando que esta patología es pues la verdad muy poco frecuente, digamos que al realizar un diagnóstico hace que se haga en estadios tardíos y que adicionalmente sea de muy mal pronóstico, puesto que tiene que ver con su histopatología. Entonces, en esta tabla que les traje, se comparan las características clínicas y epidemiológicas del cáncer de colon en el paciente pues, pediátrico y adulto. Pues, como les mencioné anteriormente, la incidencia en el cáncer de niños es 1 por 1 millón, y si comparamos pues, entre los adultos, alcanza hasta de 43 por 100.000 personas.
tienen un pico de incidencia de los niños a los 15 años frente al adulto, que es aproximadamente 65 años. La etiología más común de los niños es esporádicos. Sin embargo, si vemos en los adultos, siempre o por lo general se asocian con un adenoma preexistente. En cuanto a su localización, no hay diferencia en la presentación en niños. Sin embargo, se describe principalmente del lado izquierdo, al igual que en el caso de los adultos. Como lo mencioné anteriormente, en cuanto al estadio de diagnóstico, inicialmente se describen estadios avanzados en los niños y por lo general, una vez se diagnostica, ya hay metástasis a distancia hasta en el 37% de los casos. Y si lo comparamos, pues en cuanto a los adultos, por lo general el 18% de los casos de los adultos presentan compromisos metastásicos. Entonces, bueno, quise traerles esta serie retrospectiva que fue publicada en el año 2022. Como tal, se recogieron historias clínicas de todos los pacientes diagnosticados con cáncer colorectal desde el año 2015 hasta el 2020. Ellos incluyeron en su serie 7 niños, de los cuales 5 eran hombres y 2 eran mujeres, con una edad promedia diagnóstica de 9 años. Encontraron que hubo mayor afectación en hombres que en mujeres y que el tiempo estimado entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico fue entre los 5 días y hasta los 8 meses. Adicionalmente, pues consideraron que igual el pronóstico es muy malo debido al estadio avanzado hasta el momento del diagnóstico y pues porque las formas histopatológicas son pocamente diferenciadas. En cuanto a la mortalidad en esta serie de casos fue del 60%, porque fueron en total 7 niños, 5 de ellos recibieron quimioterapia neoadyuvante y posterior cirugía, y sin embargo, pues murieron. Uno de ellos sigue en tratamiento, el otro recibió como manejo quirúrgico y hasta el momento pues no ha recibido, no ha tenido ninguna recurrencia, y el otro pues tuvo pérdida realmente del seguimiento. En cuanto a los factores de riesgo, pues si bien encontramos la obesidad, el consumo de alcohol, el cigarrillo, la dieta baja en fibra y la enfermedad inflamatoria intestinal, pues realmente son factores de riesgo que bien conocidos, que si extrapolamos como tal a nuestro caso, pues no tendrían ninguna asociación. Sin embargo, a mí me llamó la atención la infección por Helicobacter pylori que reportaba en la paciente en la endoscopia. Entonces me surgió como tal una duda si realmente la infección podría considerarse como un factor de riesgo. Es por esto que pues encontré este metaanálisis, el cual fue publicado el año pasado, y ellos tenían como objetivo determinar la asociación de infección por Helicobacter pylori y el riesgo del cáncer de colon. Lo que hicieron inicialmente fue una revisión sistemática de la literatura. Encontraron en total 78 registros, de los cuales eliminaron 6, dejando 72, y esto porque se encontraban como tal duplicados. Utilizaron sus criterios de inclusión y sus criterios de exclusión. Los criterios de inclusión era todo paciente con diagnóstico de Helicobacter pylori, si bien por una prueba invasiva como la endoscopia o por pruebas no invasivas como la inmunoglobulina, el test de urea y el antígeno en heces. Y excluyeron los pacientes que, bueno, y pues en cuanto a los criterios de exclusión, los hicieron en artículos que pues no tenían un artículo original y estudios sistemáticos que no incluían metaanálisis. En total, la elegibilidad como tal de estas revisiones fueron en total 14 artículos. Entonces, esta fue la tabla, entonces, de los cuales como tal encontraron asociación del Helicobacter pylori con poliposis, adenocarcinoma colorectal y adenocarcinoma de colon. Entonces, en el lugar donde les tengo seleccionado como tal, fueron los estudios que mostraron asociación y relación positiva entre el Helicobacter pylori y pues la neoplasia colónica. Se encontraron ORs mayores a 1, concluyendo pues que habían asociaciones estadísticamente significativas de presentación. Entonces, realmente, pues lo que concluye este estudio es que como tal no se ha determinado la relación particular entre la infección por Helicobacter pylori y el riesgo de cáncer colónico. Sin embargo, atribuyen que una vez uno tiene una infección por Helicobacter pylori, la inflamación crónica que genera podría interrumpir el ciclo celular y aún así con ello llevar a un inicio de un mecanismo de carcinogénesis. Esto secundario a hipergastrinemia, que se encuentra asociada con hipercloridria, y con ello, pues, desencadenando toda la hiperplasia y la neoplasia.
¿Qué es lo que ellos dicen? Que se necesitan realmente más investigaciones para determinar la asociación, el impacto en el tratamiento y una adecuada prevención. En cuanto a la presentación clínica, el cáncer de colon en niños y en adolescentes, pues principalmente tiene una presentación esporádica. Sin embargo, solo el 10 o el 30% de los cánceres de colon surgen en contexto de condiciones predisponentes como síndromes hereditarios, en los que encontramos la poliposis, el síndrome de cáncer familiar sin poliposis y enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es lo que más he encontrado cuando hay predisposición genética? Que hay mutación observada sobre el MSI, que son los microsatélites. Y adicionalmente, cuando hay una mutación de 2 o más secuencias de estos microsatélites, que se encuentran hasta en el 15% de los cánceres de colon de los pacientes pediátricos, hace relación a una mutación de MSH, que es lo que por lo general ocurre en el síndrome de Lynch. Entonces, vamos a hablar un poquito como de cada una, y es que la poliposis adenomatosa pues se caracteriza por el desarrollo temprano de múltiples pólipos del colon y se debe pues en general a una inactivación como tal en la mutación de la línea germinal del gen supresor de tumores, que es también conocido como el APC. Este se encuentra ubicado en el cromosoma 5q21, y este pues se encarga como tal o está implicado en el crecimiento celular, la adhesión celular y la apoptosis, por lo que su inactividad va a dar una mayor proliferación y crecimiento pues de los pólipos. Se ha estimado que el riesgo de cáncer de colon en pacientes con poliposis adenomatosa es hasta del 100%, y han estimado hasta una incidencia de 1 por 700 como pacientes que tienen también diagnóstico de polipomatosis, ya que son personas que al tener polipomatosis tienen un rasgo como tal autosómico dominante. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que una vez realizado el diagnóstico en pacientes con antecedente de poliposis adenomatosa, se debe realizar un seguimiento endoscópico a partir de los 10 años. Y lo otro es que tan pronto uno identifique los pólipos, se recomienda, o bueno, lo que se sugiere es realizar una colectomía profiláctica por encima de los 15 años, incluso si el paciente se encuentra asintomático, y esto es con el fin de prevenir el desarrollo de un cáncer de colon. En cuanto al síndrome de Lynch, que es también conocido como el cáncer de colon hereditario sin pólipos, este como tal se va a caracterizar, como se los mencioné anteriormente, por mutaciones en la línea germinal de los genes reparadores como tal del ADN, y como tal se da por una inestabilidad de microsatélites, y estos son como tal los genes MSH2 y MLH1. Entonces, ¿qué es lo que describen? Que hasta niños de 6 años, pues, con antecedente familiar de cáncer de colon hereditario, han presentado síndrome de Lynch. Y este también adicionalmente se ha presentado en carcinomas extracolónicos como el endometrio, ovario, intestino delgado, estómago, tracto biliar y vejiga. Algo que adicionalmente les hablé es que podían ser hereditarios o podían ser esporádicos. Y cuando se habla de un esporádico, se habla de la secuencia adenomacarcinoma. Si bien este modelo como tal surge de una acumulación de mutaciones genéticas recurrentes de adenoma y cáncer de colon, lo que va a llevar como tal a una progresión desde la hiperplasia epitelial hasta el carcinoma invasivo. Se cree como tal que los pólipos requieren hasta de más de 5 años de crecimiento antes de volverse clínicamente significativos, y que la progresión como tal del adenoma a carcinoma va a ocurrir hasta aproximadamente en 10 años. Aunque este modelo que yo les estoy presentando pues es válido para la mayoría de los adultos, es posible que en los pacientes pediátricos pues raramente se observe un adenoma premaligno que esté en yuxtaposición con el tumor, pero han asociado esta secuencia que podía ser válida como tal en los síndromes polipoides familiares, como les expliqué anteriormente. Entonces, inicialmente, para seguir la secuencia de las imágenes, va a ocurrir pues una célula normal, va a ocurrir una mutación como tal del gen supresor APC. Este gen puede provocarnos una hiperproliferación que va a continuar con un adenoma temprano y un adenoma tardío.
Entonces, este cambio de un adenoma temprano a un adenoma tardío va a requerir como tal la mutación del gen KRAS. Este KRAS nos ayuda, o bueno, como tal, participa en vías de señalización celular que controlan el crecimiento, la maduración y la muerte celular. Entonces, al estar mutado, pues no van a ocurrir esta serie de casos que les estoy comentando y pues va a seguir una hiperproliferación de la misma célula. Para que el adenoma intermedio pase a un adenoma tardío y se convierta en un carcinoma, requiere de que haya mutación del gen supresor del cáncer colorectal, que es el gen DSC, asociado a una mutación por el P53. Entonces, estas mutaciones sumadas me van a conllevar a que haya un carcinoma y por último ocurran hasta metástasis. Pero pues como les comenté anteriormente, para que ocurra todo esto, puede pasar hasta 10 años desde la mutación inicial. Entonces, pues teniendo en cuenta lo anterior, busqué un artículo que hablará más que todo de la evaluación de la inestabilidad de los microsatélites, la mutación del KRAS y del BRAF. Entonces, este artículo retrospectivo fue publicado en el año 2016, que comparó como tal dos cortes de pacientes que fueron diagnosticados con cáncer colorectal, diagnosticado entre 1991 y el 2005. Ellos lo que hicieron fue comparar dos grupos de pacientes, 250 pacientes mayores a 50 años y 94 pacientes menores a 30 años, que para ellos era la corte joven, alcanzando pacientes hasta de 15 años. Lo que hicieron fue evaluar como tal la morfología del tumor, la inestabilidad como tal de los microsatélites y la estabilidad de estas dos mutaciones. Entonces, en esta tabla como tal, lo que encontraron es que el inicio como tal temprano, bueno, entonces lo que encontraron fue el inicio temprano de la histología más frecuente en pacientes jóvenes, fue de células del anillo de sello, seguido de los poco diferenciados. Y comparándolo con los adultos, realmente la histopatología de ellos es muy poco frecuente que encuentren células en anillo de sello y sea más frecuente los poco diferenciados o los altamente diferenciados. ¿Qué fue lo que adicionalmente encontraron? Y es que la inestabilidad de los microsatélites, que es también ahí, como dice en la tabla, el MSI, perdón, sí, la inestabilidad de los microsatélites fuera mayor en los pacientes jóvenes, aunque adicionalmente en los pacientes adultos encontraran inestabilidad de microsatélites. Adicionalmente encontraron que no hubo diferencia como tal entre entre la prevalencia de las mutaciones BRAF y KRAS en los dos grupos de edad. Sin embargo, en cuanto a la supervivencia de los pacientes con inicio temprano, pues fue peor que en los pacientes adultos y hubo una mayor supervivencia cuando se asociaban como tal a inestabilidad de microsatélites. Entonces, esto es lo que les estaba comentando, que en cuanto a la supervivencia, una vez uno encuentra que hay inestabilidad como tal de los microsatélites, hay una mayor supervivencia o la supervivencia como tal es favorable en comparación de los que no tienen estabilidad. Y esto es para la respuesta en cuanto a la quimioterapia. Entonces, la inestabilidad es un factor como a favor, independientemente si era de inicio temprano o tardío el carcinoma. En cuanto a las características clínicas, pues hablamos de síntomas como dolor abdominal vago, cambio en hábito intestinal que puede progresar a heces, alquitranadas, anemia y pérdida de peso. Esta tabla como tal resume las características clínicas del cáncer de colon en pacientes pediátricos en series previamente notificados. Ellos lo que dicen es que el síntoma más común es el dolor abdominal y el vómito, y que en pacientes como tal de edad más avanzada, ya por encima de los 12 años, pueden presentar hematoquesia, cambios en hábito intestinal y hasta anemia. La duración de los síntomas de estas series hablan de que oscilan entre los 2 y los 6 meses, con una mediana hasta de 3 meses, y como los comentamos anteriormente, es que la localización principal es en el lado izquierdo.
En cuanto a la estadificación, se habla que el predictor más preciso de los resultados pues está basado en el sistema TNM, que habla de la clasificación del tumor para el estadio clínico preoperatorio. Entonces, esto se hace mediante imágenes, los cuales pueden ayudarnos a determinar el alcance de la enfermedad y detectar metástasis a distancia. Entonces, si bien hablamos de un tumor TX cuando no se puede evaluar un tumor primario, un T0 cuando no hay evidencia del tumor primario, un TIS es un tumor que invade la lámina propia, un T1 es el que invade la submucosa, un T2 es el que invade la muscular propia, un T2 es el que invade la subserosa, el tejido pericólico o perirectal, un T4 es el que invade otras estructuras y pues puede afectar el peritoneo visceral, un T4A invade el peritoneo visceral y el T4B es el que invade otros órganos. En cuanto a la N, pues hace referencia a las metástasis ganglionares y la M a las metástasis a distancia. Entonces, en nuestro caso como tal de la paciente, teníamos una paciente estadificada como un tumor T4A NXM0, porque era un tumor que infiltraba como tal el peritoneo visceral, en quien realmente no habíamos identificado un compromiso ganglionar y pues tampoco habíamos identificado metástasis a distancia. En cuanto a la neoadyuvancia, pues para el manejo inicial se da o está indicada en tumores localmente avanzados, esto con el fin de disminuir significativamente el tumor, ayudar a que hayan menos márgenes positivos y ayudar a mejorar la supervivencia. Quise traerles este estudio, que es el estudio más grande hasta la fecha, y habla sobre como tal la terapia preoperatoria en pacientes de cáncer de colon localmente avanzado, pero esto es en pacientes adultos y por la falta de como diagnóstico y estudios en pacientes pediátricos, pues actualmente se utiliza como tal en pacientes pediátricos. Entonces, este se llama el ensayo Foxtrot, el cual como tal aleatorizó 1.053 pacientes con cáncer de colon en estadio clínico T3 y T4, y lo que hicieron fue de manera 2-1 darle 3 ciclos de esquema Folfox a los pacientes y compararlos con los que fueron llevados directamente a una cirugía de entrada. Ellos definieron como tal los pacientes que eran con un cáncer de colon localmente avanzado, como la enfermedad en estadio clínico 2 y 3, y estos fueron los que fueron llevados al esquema Folfox con el fin de maximizar la respuesta tumoral para permitir una resección. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Que a los pacientes que llevaron directamente a terapia neoadyuvante con 3 ciclos de esquema Folfox, una reducción absoluta del 4.6 en enfermedad residual o recurrencia de hasta 2 años. Y hubo una posibilidad de resección R0 en el 94% de los casos. Adicionalmente, pues las ventajas como tal de la terapia sistémica neoadyuvante, pues incluían mejorar la supervivencia libre de enfermedad y la prevención de metástasis. Algo que ellos encontraron y es que establecieron que la quimioterapia preoperatoria era segura, provocaba menos complicaciones quirúrgicas. Encontraron que al darle esquema Folfox a los pacientes no hubo riesgo de que se obstruyeran. Algo que encontraron adicionalmente fue que el riesgo de fuga anastomótica fue del 4.7 frente al 7.4 comparado con los pacientes que fueron llevados a cirugía directamente. Y adicionalmente, algo que pues no fue a favor, sin embargo, que era la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. Esto fue más común en pacientes que fueron llevados a esquema Folfox preoperatoriamente en el 2.5% frente al 0.6% de los pacientes que fueron llevados a manejo quirúrgico directamente. Pero esto lo atribuyeron como tal a los efectos trombogénicos de la quimioterapia. En cuanto a la resección, pues entonces la resección quirúrgica del tumor primario se ha considerado como la piedra angular del tratamiento en estadios 1 y 3, y como tal cumple un rol importante en estadios 4 resecable para disminuir también la carga tumoral. Tiene como objetivo lograr márgenes circunferenciales negativos y eliminar el mesenterio con el mayor riesgo de propagación linfático, y lo que se recomienda es asegurar como tal márgenes oncológicos de 5 centímetros con ligaduras altas del vaso para disminuir recurrencias anastomóticas.
Entonces, en cuanto a las lesiones de colon, pues de ciego y colon ascendente, se recomienda una hemicolectomía derecha con anastomosis ileocólica. Los reparos anatómicos que están subrayados ahí en la imagen incluyen aproximadamente 10 centímetros proximal a la válvula ileocecal y la rama derecha de la cólica media. Esto se puede realizar, pues, todas las cirugías, dependiendo un abordaje abierto o laparoscópico, dependiendo de la experticia del cirujano. Para realizar una hemicolectomía derecha de manera por un abordaje abierto, se debe iniciar como tal disecando la fascia de Toll desde el ciego hasta el ángulo hepático mediante una maniobra de cattle brush para levantar el colon derecho. Posteriormente hacemos disección de todo el meso e identificamos las arterias que son la iliocólica, la cólica derecha y la rama derecha de la cólica media para hacer ligadura de las mismas. Y en cuanto a la diferencia por una técnica laparoscópica, es que inicialmente se inicia con la disección del meso, posterior vamos y encontramos los vasos y continuamos con una disección de la fascia de Toll. En cuanto a una hemicolectomía derecha ampliada, está indicada en lesiones del ángulo hepático y del colon transverso proximal. Esta, a diferencia de la hemicolectomía derecha, tiene en cuenta toda la arteria cólica derecha. Los límites, pues es igual la arteria ileocólica, la cólica derecha y la arteria cólica media. En ocasiones se han descrito que es posible movilizar todo el colon hasta la flexura esplénica como tal para una adecuada movilización y una anastomosis sin tensión. En cuanto a las lesiones del colon transverso, medio o distal, se puede ofrecer una hemicolectomía del transverso, esto realmente no es tan recomendado. Se prefiere o hacer una hemicolectomía derecha o hacer una hemicolectomía izquierda. Y sus reparos anatómicos son la arteria cólica media y la rama izquierda, la arteria cólica izquierda. Como tal, en tumores del colon descendente proximal está indicado realizar una hemicolectomía izquierda segmentaria, donde como tal los reparos anatómicos incluyen la rama izquierda de la arteria cólica media y la arteria cólica izquierda. Para realizar una hemicolectomía izquierda formal, esta va a incluir todo el colon izquierdo, parte de la parte distal del colon transverso, el colon descendente y parte del sigmoide. Y estos son para tumores que están localizados en el colon descendente distal y en el colon sigmoide proximal. Los reparos anatómicos son la arteria cólica izquierda y la arteria mesentérica inferior. En se debe realizar una maniobra de cattle brush, de Mattox, para realizar movilización del colon hacia la izquierda. Para las lesiones del colon sigmoide se puede realizar una sigmoidectomía, la cual tiene como reparos anatómicos la ligadura de las arterias sigmoideas. Esta debe realizarse una disección del mesocolon sigmoide desde prácticamente el origen de la arteria mesentérica inferior hasta la reflexión peritoneal. En ocasiones también, en disecciones o resecciones de sigmoidectomías, es necesario realizar una disección hasta la flexura esplénica para poder realizar una adecuada anastomosis colorectal. Entonces, una vez hemos realizado una excisión mesocólica, que consiste como tal en realizar la disección por planos de coalescencia, de hacer resección como tal del tejido linfático entre el meso, el colon y los vasos que lo irrigan, se debe pues realizar una linfadenectomía. Esto con el fin de realizar una estadificación precisa del cáncer, pues para definir una terapia adyuvante. ¿Qué es lo que se recomienda? Que mínimo hayan 12 ganglios evaluados para poder realizar una estadificación adecuada y que en caso donde se realice un estudio con menos de 12 ganglios, el paciente tiene indicación de hacer una quimioterapia adyuvante, incluso si en los ganglios no se encuentra enfermedad. Se describen como tal cuatro grupos ganglionares, que son los epicólicos, los paracólicos, los intermedios y los principales. Y para hacer linfadenectomías, nosotros hablamos de D1, D2 y D3. Entonces, un D1 incluye los epicólicos y los paracólicos. Los D2 van a incluir los epicólicos, los paracólicos y los intermedios.
y un D3 van a incluir tanto un D1, un D2 y los principales. Entonces, por último, pues recordar que la incidencia es baja del cáncer de colon en la población pediátrica y, sin embargo, se ha atribuido a veces que la incidencia sea baja por una falta de conocimiento como tal o una falta de sospecha, lo que hace que su diagnóstico sea tardío, que su tratamiento a veces sea inoportuno y pues su pronóstico que sea sombrío. Muchas gracias. Perfecto, Juliana, muchísimas gracias por esa charla muy completa. Queda abierto el micrófono para dudas, preguntas o comentarios. Listo, si no hay comentarios o dudas adicionales, damos por finalizada la charla el día de hoy. Muchas gracias, Juliana, por tu presentación. Entonces, esperamos nuevamente a todos en 15 días con un nuevo tema. Los invitamos a seguirlos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos.